¿Pueden tragar barcos? ¿Submarinos o personas? ¿Son peligrosos? Los giros o vórtices oceánicos son uno de los fenómenos ocultos del océano. Son remolinos gigantes submarinos que controlan el clima y alimentan la vida marina. ¿Te imaginas un remolino de agua tan grande que podría abarcar toda una ciudad? No es ciencia ficción ni una leyenda de marineros. Estos colosos existen y se llaman giros o vórtices oceánicos. Estos remolinos gigantes del océano giran sin cesar durante días, semanas, incluso meses. Aunque muchas veces no podemos verlos a simple vista, su impacto es enorme. Desde el clima del planeta hasta la vida marina, todo puede verse afectado por estos fenómenos impresionantes. En este vídeo, vamos a sumergirnos en uno de los fenómenos más sorprendentes del océano: los giros o vórtices oceánicos. Te explicaré qué son, cómo se forman, por qué son tan importantes y qué peligros reales representan. Prepárate para descubrir los secretos de los remolinos submarinos más poderosos del mar. ¿Qué diferencia hay entre un vórtice o giro oceánico y un remolino gigante? El giro oceánico es un fenómeno más amplio y técnico. Se refiere a una gran masa de agua que rota sobre sí misma en el océano. Los vórtices o remolinos pueden ser pequeños a escala de kilómetros, o enormes, como los giros oceánicos que tienen cientos o miles de kilómetros de diámetro, por ejemplo, el giro del Atlántico Norte. Estos giros oceánicos son fundamentales para la circulación marina, el transporte de nutrientes y el clima global. Se forman por interacción entre corrientes, vientos y la rotación de la Tierra, efecto Coriolis. El remolino gigante es un término más coloquial o descriptivo. Generalmente se usa para referirse a un remolino muy grande, que uno puede ver en la superficie del agua. En esencia, un remolino gigante marino podría ser un tipo de vórtice, pero el término no tiene una definición científica precisa. Suele asociarse con algo visual e impresionante, como grandes remolinos que pueden formarse en estrechos, bahías o por fuertes corrientes. ¿Qué es un vórtice oceánico? Un vórtice oceánico es un gran remolino de agua que gira sobre sí mismo. No es un torbellino destructivo como los que vemos en las películas, sino un sistema estable y enorme que mueve agua, calor, nutrientes e incluso vida marina. Estos remolinos se forman cuando diferentes masas de agua, con distintas temperaturas, salinidad o velocidades, se encuentran y empiezan a girar. Aunque algunos vórtices tienen solo unos kilómetros de ancho, los más grandes pueden superar los 300 kilómetros de diámetro y durar semanas o meses. ¿Cómo se forman estos remolinos gigantes? La formación de los vórtices oceánicos está influenciada por varios factores. Encuentros entre corrientes marinas. Cuando una corriente cálida y otra fría chocan, se puede generar una rotación estable. Diferencias de temperatura y salinidad. Crean capas con distintas densidades, que se organizan en forma de remolinos. La rotación de la Tierra, efecto Coriolis, curva las trayectorias del agua, favoreciendo el giro. Así, el océano funciona como una especie de sistema circulatorio, y los vórtices son como grandes engranajes, que ayudan a mover todo. ¿Por qué son tan importantes los vórtices marinos? Aunque no los veamos, los vórtices marinos tienen tres funciones clave. 1. Transportan calor y afectan al clima. Actúan como cintas transportadoras, que mueven agua caliente desde el ecuador hacia zonas más frías. Esto influye directamente en el clima global, la formación de tormentas y huracanes. 2. Alimentan ecosistemas marinos. Los vórtices ayudan a subir nutrientes desde el fondo marino a la superficie, en un fenómeno llamado afloramiento. Esto favorece la aparición de zonas ricas en vida, como bancos de peces, plancton e incluso mamíferos marinos como delfines y ballenas. 3. Transportan organismos y materiales. Estos remolinos pueden llevar consigo larvas, microorganismos, nutrientes y también contaminantes como microplásticos a lo largo de miles de kilómetros. Tal vez te estés preguntando si estos vórtices gigantes del océano son peligrosos y si pueden tragarse un barco o succionar a una persona como en las películas. La respuesta corta es: no, al menos no como te imaginas. Los vórtices oceánicos de gran escala se mueven lentamente y no tienen una fuerza succionadora destructiva. Son más como carreteras curvas dentro del océano que como remolinos violentos. Para barcos grandes, no representan un peligro directo. De hecho, muchas veces los atraviesan sin notarlo.
Para submarinos, tampoco son un problema. A veces incluso los aprovechan para moverse sin ser detectados, ya que los vórtices alteran las propiedades del agua y dificultan los radares. En el caso de embarcaciones pequeñas o personas nadando cerca de la costa, los remolinos menores o corrientes asociadas sí pueden ser peligrosos, especialmente cerca de desembocaduras o canales. En resumen, no hay que temer a estos vórtices como si fueran monstruos marinos, solo respetar las corrientes locales cuando estamos en el mar. ¿Cómo se detectan los vórtices oceánicos? Aunque no son visibles desde la superficie, los científicos pueden rastrear estos fenómenos de varias formas. Satélites oceánicos miden la temperatura y la altura del nivel del mar, lo que permite identificar zonas de giro. Boyas y sensores, ubicados en el mar, detectan cambios en las corrientes y propiedades del agua. Modelos informáticos simulan cómo se forman y se desplazan estos remolinos con base en datos meteorológicos y oceánicos. Agencias como la NASA y la NOAA monitorean cientos de vórtices al año, y sus datos ayudan a entender su impacto en el clima y la biodiversidad. Casos reales de vórtices gigantes. Existen varios vórtices famosos en los océanos del mundo. El Gran Vórtice del Golfo de México aparece cerca de la corriente del Golfo y puede durar hasta 12 meses. Es enorme y puede influir en huracanes y en la pesca de la región. Los vórtices del Océano Índico transportan nutrientes, microplásticos y organismos por miles de kilómetros. También afectan el régimen de monzones en Asia. Vórtices del Atlántico Sur ayudan a capturar dióxido de carbono de la atmósfera y lo llevan al fondo marino, actuando como sumideros naturales de carbono. Un océano que gira en silencio. A pesar de lo que ya se sabe, aún hay mucho por descubrir sobre los vórtices marinos. ¿Cómo afectan a las pesquerías a largo plazo? ¿Qué rol juegan en la lucha contra el cambio climático? ¿Podrían ayudar a limpiar los océanos? Lo que está claro es que estos gigantes invisibles juegan un papel vital en la regulación del planeta, tanto a nivel ecológico como climático. La próxima vez que mires el mar, recuerda que debajo de esas aguas tranquilas puede estar girando un remolino enorme, transportando calor, vida, y tal vez incluso el futuro del clima. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.